Uno de estos árboles se demora en crecer un promedio de 80 años antes de ser talado. En el Ecuador, un bosque similar en tamaño a la loma del Panecillo desaparece cada hora producto de la deforestación. Anualmente el país pierde el 1.5% de sus bosques, es decir, 3 veces más que el promedio mundial. Hace 50 años la mayoría del territorio ecuatoriano estaba cubierta de bosques, pero lamentablemente poco a poco han ido desapareciendo y es principalmente en la región amazónica donde están los últimos bosques nativos. En el límite con el Perú se encuentra el Parque Nacional Yasuní, considerada para algunos científicos como la zona más biodiversa del planeta Tierra, que está protegida por el Estado ecuatoriano y donde está prohibido talar árboles, pero lamentablemente a pesar de los controles, la tala ilegal de maderas finas es frecuente y amenaza la integridad de esta reserva de la biosfera, como lo demuestra la captura de una cuadrilla de madereros peruanos en territorio ecuatoriano. Pero ¿cuál es la importancia de conservar el Parque Nacional Yasuní? Según los científicos, en la última glaciación del planeta, se cree que esta zona no se congeló y se convirtió en un refugio donde sobrevivió mucha de la flora y fauna del planeta. Y al final de la era del hielo, desde el Yasuní se empezó a repoblar la Amazonía. Este parque nacional tiene alrededor de 1 millón de hectáreas y según los últimos estudios, es una de las pocas zonas que no se verá mayormente afectada por el calentamiento global. En el Yasuní existen 6 trillones de seres vivos en tan solo 1 hectárea, es decir, tiene la más alta biodiversidad del planeta. Si talamos el Yasuní, todo esto desaparecería. Además hay otro valor del cual no hablamos lo suficiente y es que en el Yasuní hay 2 comunidades en aislamiento voluntario, los Taromenane y los Tagaeri, que son 2 poblaciones de las cuales conocemos muy poco. Lo único que sabemos es que no quieren que se los perturbe. Es por eso que hace 10 años una parte del Yasuní fue declarada zona intangible, pero la ambición de algunas empresas madereras ha promovido la explotación ilegal en esta zona, al ofrecer dinero a algunas comunidades indígenas y a los colonos para que corten los árboles, lo que ha producido en ocasiones violentas reacciones de los grupos no contactados en defensa de su territorio. Como lo sucedido hace 2 años cuando un grupo taromenani lanceó a varios madereros como este, que lamentablemente murió horas después de esta entrevista. Con la lanza todavía atravesada y a punto de salir de su pecho, fue llevado al hospital Eugenio Espejo en Quito, donde lamentablemente dijo sus últimas palabras. Estaba trabajando. Hace una semana, en un operativo del Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Ambiente, se identificó un campamento maderero en plena línea de frontera con el Perú. Descendieron en la selva para encontrar 19 personas, 17 peruanos y 2 brasileños, entre hombres, mujeres y hasta bebés. Su líder Francisco indicó a las autoridades ecuatorianas el lugar donde estaban los troncos que les había tardado 3 meses en cortar. Fueron decomisadas 240 trozas de madera, principalmente cedro, equivalente a unos 100 árboles, muchos de ellos cercanos a 1 siglo de edad. Los madereros dijeron creer estar en territorio peruano, por lo tanto decían no haber cometido ninguna infracción, ya que en ese país está permitida la tala del bosque en esta zona, pero en el lado ecuatoriano es ilegal. Pero ustedes estaban en territorio ecuatoriano, están al momento en territorio ecuatoriano y están cortando la madera en nuestro área que es Parque Nacional. Entonces por eso ustedes son detenidos. Y con lo único que tenían puesto, en total 8 peruanos fueron trasladados hasta la cárcel de Archidona. Para ellos su detención fue una confusión, ya que aseguraban haber talado en territorio peruano. Pero son quienes con sus manos y motosierras cortan un árbol los principales responsables de la tala ilegal. En realidad esta gente, como siempre lo hemos dicho, no son delincuentes, los madereros son gente necesitada en realidad, es gente de los sectores más pobres del país. Gente que se mueve allá porque ve una oportunidad de por lo menos tener un plato de comida y ganarse unos pocos centavos, y trabajan para intermediarios y para comerciantes que son los que realmente ganan el dinero. Por ejemplo, los 100 troncos incautados en el Yasuní iban a ser vendidos al intermediario a un costo máximo de $10,000, dinero que sería repartido entre los costos de operación y una veintena de madereros, dando un promedio de $300 a cada uno por los 3 meses de trabajo.
Los intermediarios en el mercado comercial venden estos mismos troncos como materia prima a $100.000, 10 veces más de lo que costó cortarlos. Y las empresas que procesan la madera y los almacenes venden un juego de muebles hasta en $4.000 en el mercado ecuatoriano y en el mercado internacional a $10.000 o más. Es decir, el costo final de los 100 árboles es de alrededor de $1 millón. Este es Manuel, un maderero brasileño que perdió la movilidad de todo su brazo derecho al caerle un árbol en su hombro hace 2 años y no pudo seguir un tratamiento médico para curarse por falta de dinero. Ahora se dedica en la selva peruana a enseñar qué árboles son los adecuados para cortar. A diferencia de sus compañeros, él no fue detenido por las autoridades ecuatorianas en el Yasuní por razones humanitarias. Su caso demuestra los riesgos a los que se exponen estos trabajadores. Muchos de ellos viven junto a sus mujeres e hijos en pequeños campamentos en donde cazan monos, tucanes y serpientes para alimentarse durante los varios meses que pasan en la selva amazónica. Vinimos hasta el Centro de Rehabilitación Social de Archidona para conocer la historia de estos 8 ciudadanos peruanos presuntamente vinculados con la tala de árboles en el Parque Nacional Yasuní. Acompañados por miembros del Ministerio del Ambiente, Ángel, uno de los detenidos, nos contó que la madera la venden en Iquitos y que la situación de pobreza en su país le obligó a talar el bosque. Sabemos que la madera se está acabando, todos los días lo dicen eso, lo publican y lo hablan. Pero ¿qué solución dan a las personas que se dedican a eso y no tienen otra cosa que hacer? Si es delito lo que hemos hecho de repente por cortar un árbol, pero que me den una solución, no que me encarcelen, ¿no? Y nosotros estamos sufriendo sus consecuencias de la falta de trabajo en nuestro país. Por eso estamos sufriendo una cárcel, por trabajar. Por no tener de repente dinero para estudiar, ser algo más. Y nosotros tenemos que exponernos a muchas cosas en nuestra naturaleza para poder servir a nuestros hijos. Víctor era el encargado de rodar los troncos hasta el río y nos contó los peligros que conlleva su trabajo. Más que todo las culebras, más que todos los palos también cuando revuelca, a veces uno se va apoyándole adelante y se desvía el palo, puede ser que te vaya a tu cuerpo. ¿Cuántas horas trabajan al día más o menos? Nosotros trabajamos todito el día, se pasa un montón de peligro por eso. Claro, otros ganan con nuestro trabajo. Como todo negocio ilegal, la tala de madera tiene culpables que también son víctimas. Víctimas de la falta de control de este negocio, de la inexistente colaboración entre países que comparten la Amazonía y de la poca o nula conciencia del consumidor al comprar un producto de madera y no cuestionar su origen y qué hay detrás de su producción. Estos madereros no son sino los peones de un negocio sumamente lucrativo, pero igual de destructivo, del que todos somos hasta cierto punto responsables. Igual que sucedió con los bosques de la costa, somos también testigos y cómplices de la destrucción del lugar más diverso del planeta.